En la pantalla ven el pequeño bosquejo que hemos estado siguiendo, capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Del versículo 1 al 16 se da la presentación y el saludo, el apóstol Pablo saluda, se presenta, dice quién es, cómo fue preparado por Dios para el evangelio y habla del tema también, de lo que piensa hablar o desarrollar en la carta. Del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, que es lo que estamos viendo, habla de la justicia que se necesita, la justicia de Dios. Vamos a analizar eso el día de hoy. Y habla de la condenación de Dios y habla de lo que es el pecado, las consecuencias horribles del pecado. Vimos el mes pasado que del versículo 18 al versículo 23, si ustedes estuvieron, hermanos, si lo han leído, habla de cómo el ser humano es ignorante, pero voluntariamente. Hay ignorancia por voluntad propia, porque el ser humano rechaza a Dios y a la verdad de su palabra. Entonces lo único que queda es ignorancia de la verdad absoluta de la palabra del Señor. Y del versículo 24 al versículo 32, del capítulo 1, habla de las consecuencias del pecado, de la condenación. Y si ustedes van al capítulo 1, el versículo 21, Romanos 1:21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué dice el versículo 24? Por lo cual también Dios los entregó. Y cita, ahí si ustedes lo han leído, a una inmundicia, la concupiscencia, etc. Creyeron la mentira, no al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó. Una vez más, el ser humano se resiste a la obra, aún a su propia conciencia y a la obra del Espíritu Santo. Entonces Dios los entrega a su destino. O sea, sigan, hagan lo que quieran hacer. Recuerdan que dije que, alguien dice que solamente existen las personas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y aquellas personas a quienes Dios les dice, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios puede ser hecha en nuestra vida de dos maneras. Le obedecemos y tenemos vida eterna, creemos el Evangelio, o lo rechazamos y el destino ya está garantizado, ya está seguro, y es la condenación eterna. Ahora, el día de hoy, capítulo 1, versículo 28, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esta es la tercera vez, hermanos, dice, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué tan seria es la decisión del ser humano con respecto a Dios? Y cómo Dios no obliga a ningún ser humano, porque por eso nos dio libre voluntad. La voluntad, the will, es realmente haz lo que tú decidas hacer. Y en el versículo 28, claramente dice, como ellos, el ser humano, la raza humana, que no aprobó, no tomó en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, resultado, Dios los entregó a una reprobate mind, mente reprobada. Y eso es exactamente lo que vemos el día de hoy. Mentes reprobadas de saco y corbata. Mentes reprobadas con batas blancas y lentes de científico o de médico. Mentes reprobadas con títulos de psicólogo, psiquiatra o consejero. Mentes reprobadas con título de pastor, con título de papa o con título de arzobispo
o con título de presidente o de rey o de príncipe, lo que sea. Mentes reprobadas es lo que estamos viendo, y la razón, de acuerdo a la Escritura, es porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. El capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al versículo 16, capítulo 2, porque el apóstol Pablo sigue desarrollando su idea, lo que quiere transmitir. Y recuerdan que en el capítulo 1, versículos 16 y 17, la esencia dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, es decir, al que cree en Dios, es decir, al religioso, al judío, es decir, al que lee la Biblia, podemos decir, y también al griego, al pagano, al gentil, a quienes no tienen todavía conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habla de la condenación, habla de la salvación y de la necesidad del ser humano de la justicia divina. Y aquí, del versículo 1 al 16, si ponemos atención, habla de los moralistas, gente no religiosa necesariamente. A partir del versículo 17 empieza a hablar del judío, de los que creen en Dios, de los que tienen la ley de Dios. Pero aquí, del versículo 1 al versículo 16, habla de los moralistas, del que juzga. No cree en Dios, pero piensa que se porta bien y condena a los que se portan mal, o al menos mal de acuerdo a lo que la persona piensa que es mal. Dice la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Escuchen, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres,
Y dice el apóstol Pablo, de acuerdo a mi evangelio, conforme a mi evangelio. Y ese mismo evangelio que predicó el apóstol Pablo y que nos los registró, es lo que leemos, ese es el mismo evangelio que los cristianos estamos predicando el día de hoy. El evangelio, la palabra evangelio, recuerden que no es condenación, sino buenas noticias. Pero siempre que hay buenas noticias, obviamente implica que hay malas noticias. Tiene que haber algo malo para que uno sepa que hay buenas noticias. Y mientras el ser humano no entienda su posición delante de Dios, su seria posición delante de Dios, con respecto a la condenación eterna y a la justificación por la fe, si el ser humano no entiende que necesita desesperadamente salvación, esa persona no le va a hacer sentido la buena noticia, ¿cierto? Predícale el evangelio, pero no va a entender. Va a decir, porque no entiende lo serio de su situación delante de Dios. Entonces aquí en estos versículos que acabamos de leer, algo que vemos, el apóstol Pablo empieza a desarrollar o continúa desarrollando lo que quiere transmitir, y aquí habla de la condenación del moralista. ¿Qué es un moralista? Bueno, hermanos, primero definimos moral. Moralista quiere decir con respecto a la moral, una persona que practica la moral. Pero ¿qué es la moral? En el internet dice perteneciente o relativo a las acciones de la persona o de las personas, desde el punto de vista de su actuar en relación con el bien y el mal. Eso es la moral, es cómo actúa, es relacionado al comportamiento del ser humano, que tiene que ver con lo bueno o lo malo, te portas bien o te portas mal. Eso es la moral, la moral. Entonces, moralista es una persona que guía una vida moral, o que piensa que está guiando una vida moral, que trata de portarse bien, o que aún se puede esforzar por, entre comillas, portarse bien. Y esto es lo que Dios le dice al moralista. Acuérdense, moralistas son seres humanos, hombres o mujeres, de diferentes niveles sociales, de diferentes culturas, de diferentes países, y que pueden vestir, como hace rato dije, de saco y corbata, o pueden vestirse desasiadamente. Eso no importa, pero cada ser humano tiene dentro de su vida, de su corazón, eso que se llama conciencia, o le llama uno la chispa divina. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y recuerdan Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, fueron sus ojos abiertos. Y ahora ellos deciden lo bueno y lo malo. Es decir, el ser humano comenzó a saber, esto es bueno, esto es malo, desde el mismo principio de la creación de la raza humana. Por eso no existe un ser humano que realmente no sepa lo que es bueno y lo que es malo. Y estoy hablando de gente que no tiene problemas de cerebro, ¿entienden, hermanos? Obviamente eso es punto y aparte, pero vamos a hablar un poquito de eso, porque la pregunta es, ¿y pastor, y qué de aquella gente que nunca ha escuchado el evangelio? ¿Se van a ir al infierno porque no aceptaron a Jesucristo si nunca escucharon el evangelio? Es buena pregunta, ¿cierto? ¿Y qué de la gente que está mal, retrasado mental? ¿Se van a ir al infierno porque no entendieron el evangelio de Cristo Jesús? Ahí en los últimos versículos de esta porción existen los principios bíblicos para nosotros entender la manera en que Dios trata a estas personas. Pero aquí el versículo 1 dice el apóstol Pablo, eres inexcusable. No tienes excusa. Y recuerden, esa misma palabra en el capítulo 1, versículo... Oh, qué interesante. ¿Alguien me cambió la Biblia?
donde dice, de modo que no tienes excusa. Un pasaje tan conocido, hermanos, y ahora se me fue de la mente. Pero está en capítulo 1 y uno de esos versículos dice, de modo que no, aquí está, versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, nada más viendo la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todo lo que vemos, entendemos, es Dios, es el creador. Pero ese versículo dice, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? El ser humano. El ser humano no nace totalmente ignorante de Dios. Por eso, el día de hoy, un ateo no es una persona que no sabe que Dios existe. El ateo en realidad es la persona que deep down in his heart, muy en lo profundo de su corazón, sí sabe que Dios existe, pero que se niega a reconocerlo. Ese es un ateo, no Dios. De hecho, el día de hoy hay seres humanos que se les clasifica ya no como ateos, sino antiteos. Antiteos, porque una cosa es ateo, que diga que no cree que Dios existe, aunque realmente sí su conciencia le dice. Pero un antiteo es una persona que es antagonista, es decir, que ataca, que quiere destruir el cristianismo, la verdad de Dios, o que se opone, que no puede escuchar nada de Dios porque se enoja y empieza a atacar, quiere desprobar. Entonces vean lo que está pasando aquí. Dice el Señor, por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas. De manera que quien quiera que seas. Eso es lo que Dios dice. Tú que juzgas, o sea, estás apuntando, y como alguien dice, se apunta con un dedo y 3 dedos te están apuntando a ti. Y eso es algo que viene del ser humano, ¿cierto? Cada ser humano, no existe ser humano que no juzgue. Y les digo, he hablado acerca del juzgar, no necesariamente es malo, pero cuando aquí habla el juzgar, la persona está juzgando moralidad, está juzgando a otras personas con respecto a su comportamiento. Y aquí el Señor dice, quien quiera tú que seas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Y por qué te condenas a ti mismo? La palabra de Dios dice, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que mencionó en el capítulo 1, que habló de perversión, habló de tantas cosas el ser humano como consecuencia de su rechazo delante de Dios. Dice, el juicio de Dios es según verdad. Y con eso, escuchen, Dios es el juez supremo, el juez de cada ser humano, y Dios va a juzgar a cada ser humano. Pero Dios es un Dios justo. Dios nunca ha juzgado injustamente. Con eso nos debe de satisfacer a nosotros ¿y qué de la gente en África que no ha escuchado el Evangelio? Dios es un Dios justo. No va a ser injusticia. ¿Cómo es impensable imaginarnos a un Dios mandando al infierno la condenación eterna a una persona nada más porque no escuchó el Evangelio y no aceptó a Cristo Jesús? Eso no existe en la Biblia, pero esos son argumentos que mucha gente, los antiteos o los ateos o evolucionistas, no atacan al cristianismo. Pero aquí el juicio de Dios es según verdad. Dios juzga, pero no juzga nada más con odio, juzga con base a la compasión, a su corazón de amor. Dios es un Dios misericordioso. ¿Recuerdan qué es la misericordia de Dios? Cuando Dios no da el castigo que merece el ser humano. Y así va a juzgar Dios, con misericordia. Pero Dios es un Dios de gracia y de verdad. Recuerdan que es la gracia de Dios, que Dios da al ser humano algo que no se merece, se lo regala, se lo ofrece. Y eso es lo que está haciendo Dios en estos tiempos por medio del Evangelio de la gracia de Dios.
De manera que el juicio de Dios es según verdad. Y cuando la Escritura aquí en este pasaje dice que cada ser humano va a ser juzgado, significa que cada ser humano va a ser juzgado y que cada ser humano va a ser juzgado de acuerdo al carácter justo, santo, perfecto, pero también de amor, de misericordia y de gracia a todo ser humano. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, no te das cuenta, hombre, quien quiera que seas, que Dios te está mostrando su bondad. Todavía tienes vida, todavía existes. ¿Sabes que es pura bondad de Dios? Porque ya te hubieras muerto ¿desde cuándo? Dios ya te hubiera juzgado ¿desde cuándo? Y irías a la condenación. Ese versículo 4 dice: no menosprecies la bondad, la paciencia, la misericordia de Dios. Estás menospreciando. Mira, no te has muerto. Mira las cosas que ves. Eso es algo bueno en cierto sentido para el ser humano, si lo aceptas, si lo recibes, si reconoces que realmente Dios ha sido bueno, no bueno, hermanos. Dios ha sido sumamente bueno para con la raza humana. No nada más pensemos que Dios es bueno con los cristianos. Dios es bueno, punto, con la raza humana. Los cristianos hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y por eso vemos la bondad del Señor y le decimos cada día, cada vez que estamos conscientes, cada mañana al despertar: Señor, gracias por tu misericordia. Padre, papi, gracias por un día más. Gracias, Señor, por la comida. Gracias, Señor, que puedo sentarme en la cama. Gracias, Dios mío, que puedo caminar. Gracias, Señor, que puedo mover mis brazos. Gracias porque puedo ver. Señor, gracias porque puedo respirar. Gracias, Señor, porque puedo escuchar, Señor. Gracias porque puedo escuchar a esas aves, a esos pajaritos. Gracias, Señor, porque tengo el sentido del gusto. Y los tacos saben delicioso. Y el menudo sabe delicioso, caliente, ¿verdad? Con cebolla picada y cilantro y chile. Ya no le sigo porque... Gracias, Señor. O sea, lo reconocemos. Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Pero hay seres humanos que no están viendo eso. Y aquí el Señor dice: ¿o ignoras la bondad de Dios? ¿Que no te das cuenta que es para que te arrepientas? Ignora, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tú, hombre, quien quiera que seas, mira la bondad del Señor y arrepiéntete, porque todo eso no lo hace Dios para ti, nada más, como decía mi mamá, por chulo. No nada más porque por chulo, no. Porque quiere que te arrepientas, porque quiere que su bondad te guíe al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, ¿qué hace el ser humano? Atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación. Apocalipsis, esa es la palabra, hermano, de la revelación, de cuando va a aparecer, del justo juicio de Dios. ¡Qué tremendo! Romanos capítulo 2, versículo 5. Miren cuánta teología, cuánta doctrina. Si nos preguntamos, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Miren el versículo 5. Que seres humanos endurecen su corazón y no se arrepienten de corazón. Eso está diciendo la Biblia acerca del ser humano. Del ser humano dice: atesoras por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Estás haciendo algo, estás atesorando, estás acumulando. ¿Qué cosa es lo que atesora esa persona? Para ti mismo, ira en el día de la ira. ¿Qué nos dice esto del plan de Dios para la humanidad? Viene el día de la ira y del justo juicio de Dios.
Eso lo dice la Sagrada Escritura. Y al ser humano, este pasaje, esta verdad de Dios, debería de hacerlo temblar y caer de rodillas y clamar por la misericordia del Señor y recibir el perdón de sus pecados que únicamente se encuentran en su Hijo Cristo Jesús. Por la dureza de tu corazón y tu corazón no arrepentido, hombres con bata y con lentes, hombres con saco y corbata, hombres científicos, tienen corazón duro si no se han arrepentido. Y dice, estás haciendo algo, estás atesorando, estás acumulando. Versículo 4, hermano, dice, mira la bondad de Dios, es para que te arrepientas. Pero por la dureza de tu corazón, esto es lo que estás acumulando día para el día de la ira. Esto es escatología, esto es el tiempos futuros. Y viene, o sea, no, acuérdense que esto viene, esto se acerca, no es de que tal vez, no significa que tal vez va a existir ese día, sino que viene y de acuerdo a las señales de los tiempos, a lo que estamos viendo en la humanidad el día de hoy, hermanos y hermanas, cada vez más se acerca el fin de la humanidad a como la conocemos el día de hoy, se acerca, porque está revelado en la palabra de Dios y las señales son exactamente a como las Escrituras nos dicen de las cosas que iban a suceder en los postreros días. Lo estamos viendo. Un aumento del conocimiento increíble, aumento de la ciencia, pero al mismo tiempo vemos una desvergoncez, tal vez llamarle así, del pecado del ser humano. ¿Se dan cuenta? Cada vez más el ser humano se expresa su perversión. Cada vez más el ser humano tiene menos vergüenza. Cada vez más el ser humano se jacta de su pecado. Se siente orgulloso de su pecado. Y anima a otros a que se unan a ese pecado. Y por eso la Escritura habla del justo juicio de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, vean, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora alguien dirá, pero entonces, ¿cómo es la salvación? No, que la salvación no era por obras. Aquí parece que fuera por obras. Ahora, quiero que entendamos esto. El apóstol Pablo está desarrollando algo, una idea, para apuntar al Evangelio de Jesucristo. Está desarrollando la necesidad de todo ser humano que se arrepienta y crea en Jesucristo, porque es la única esperanza. Ahora, de acuerdo al carácter justo de Dios, cada ser humano va a ser juzgado y de acuerdo a lo que hizo en esta tierra. ¿Cuántas cosas malas hace el ser humano desde que nace? ¿Y ustedes creen que Dios va a ver sus cositas buenas y las va a pesar, como algunas religiones enseñan? Y con todo respeto, pero parece que el catolicismo romano, eso es lo que cree. Y eso es lo que está confiando mucha gente. Piensa que al final del día, en el juicio, Dios va a pesar, estas son tus obras buenas. ¡Pum! Pásale, eres bienvenido al cielo, porque tus obras buenas pesaron. Eso no va a suceder. Las obras malas de pensamiento, de acción, de palabras, son muchas del ser humano. Y además, lo que va a desarrollar, vamos a ver adelante, no hay esperanza. Ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios por sus buenas obras, porque es pecador.
nace siendo pecador. Y la paga del pecado, de acuerdo a la justicia, santidad de nuestro Dios, ¿qué cosa es la paga del pecado de acuerdo a Dios? Es muerte. De manera que el apóstol simplemente está desarrollando: ¿quieres ser salvo por medio de tus buenas obras? ¿Rechazas a Dios? Pórtate bien, pero tienes que portarte prácticamente perfectamente bien. No hay de que es que uno hace lo que puede. No, de acuerdo al carácter de Dios no te va a considerar si hiciste lo que pudiste, porque saben que eso es una mentira. Nadie hace lo que puede hacer. Nadie hace el bien que puede hacer. No existe ser humano que realmente esté intencionalmente toda su vida tratando de hacer lo bueno. No existe. Y para ser salvo por medio de las obras, tiene uno que ser salvo, acuérdense, desde que naces hasta que te mueres. No puedes violar ni un mandamiento, porque de acuerdo al carácter justo y perfecto de Dios, el ser humano que viola un solo mandamiento de la ley de Dios se hace culpable de toda la ley. Fuiste transgresor de la ley. Y ningún transgresor de la ley, como vamos a ver más adelante, el versículo 17 en adelante, cuando Dios juzga y condena a los religiosos, a los iglesieros, a los judíos. De manera que aquí el apóstol está desarrollando una idea así: Dios va a dar a los que se portaron bien, les va a dar su recompensa, y habla de vida eterna. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. El día de hoy, de acuerdo a la Biblia, ¿quién o qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad, hermanos? Es Jesucristo. La verdad no es algo. La verdad no es un juego de doctrina o una lista de doctrina. Esto es lo que tienes que creer y esta es la verdad. Ok, yo creo eso y ya tengo la verdad. No, la verdad es una persona real, viva, que se llama Jesucristo, y que de acuerdo a la Biblia, Él era y es el Hijo de Dios. Versículo 9, tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al religioso o iglesiero primeramente, y también al pagano, al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Escuchamos bien eso? No existe acepción de personas para con Dios. No hay acepciones, es decir, no nada más por tu posición social, por tus creencias, por tu religiosidad. No hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a perecer, es decir, van a ser juzgados sin ley. Y de acuerdo a lo que hicieron sin ley, van a ser encontrados culpables y van a perecer sin ley. Y esto es para la pregunta que dice: ¿y qué de los que nunca han escuchado el Evangelio? Aquí está, esto está hablando, versículo 12, de los que nunca han escuchado